juntos alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, y espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, ven. Buenas tardes, una vez más podemos estar con ustedes en estos días tan lluviosos, tan para algunos feos, pero Dios siempre está, Dios siempre tiene el control y esa es la alegría y lo que a nosotros nos motiva siempre. No importa el clima, importa que Dios está y su bendición permanece y permanece para siempre, dice su palabra. Y seguimos con la visita de nuestro pastor, nuestro apóstol, Carlos Lamarque, que él vino de Sevilla, España, y ha estado con nosotros ya más de un mes y va a estar hasta fines de enero, principios de primeros días de febrero. Y en estos tiempos tenemos distintas actividades. Tenemos actividades los días martes a la hora 20, donde tenemos talleres, donde en una mesa nos sentamos y podemos aprender distintas enseñanzas de la Biblia, que hoy le voy a pedir al pastor que nos comparta a manera de pantallazo que hemos estado mirando estos martes. Y los días viernes a la hora 20 también tenemos el culto familiar. Pero me gustaría que le pudiera contar a la audiencia cómo han sido este tiempo, si le ha gustado, qué han podido vivir y los temas que estamos tratando los días martes a la hora 20. Amén, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Sí, es un tiempo muy lindo que Dios está regalándonos, permitiéndonos estar todos los días martes, ¿sí? Compartiendo el discipulado, también los días lunes con el pastor Darwin París y su esposa, ¿sí? Y bueno, y edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para eso están los oficios, los ministerios, como dice la palabra en Efesios 4:10 en adelante, ¿sí? Y estamos en un tiempo donde estamos siendo edificados de acuerdo a lo que Dios cada uno nos llamó. Sabemos que hay un tiempo donde la iglesia, donde hay tanto gente herida, ¿no? Confundida, tanta gente, aunque tenga muchos años en el Evangelio, ha estado y pasando malos entendidos, desacuerdos, pleitos, divisiones y contiendas, que muchas veces por la incapacidad, por la inmadurez y por tantas circunstancias que hemos vivido estando sin Cristo y estando con Cristo, ¿sí? Pero hoy en día estamos en un tiempo donde Dios quiere sanar a su iglesia, restaurar, establecer fundamentos claros. Para eso una iglesia que esté sana y libre y restaurada
podrá ser de impacto para esta sociedad. ¿Sí? Necesitamos de una iglesia sana, necesitamos de una iglesia restaurada, necesitamos que la palabra de Dios sea viva en nosotros. Por eso dice que Cristo cargó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias en la cruz para hacernos libres. No podemos vivir como esclavos, sino como libres, pastor. Entonces es un tiempo donde realmente la palabra no solamente dice aquel que oye, sino el que hace. ¿Sí? La palabra será comparado como un hombre sensato, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces vendrán viento, vendrán lluvia, pero esa casa no caerá, porque está edificado en la roca que es Cristo. Entonces, para ser hijo de Dios cristiano, tenemos que dejarnos edificar por Cristo, por su palabra y por los oficios. Como dice la palabra en Efesios 4:10 en adelante, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay un pueblo santo, ¿sí? Apartado, en la cual está siendo preparado por los 5 oficios para el servicio en la casa de Dios. Para eso están los oficios, los ministerios, para edificar. Entonces, vemos que hemos estado en un tiempo donde hemos vivido cada uno en las circunstancias diferentes, donde hemos, por muchas circunstancias, muchas cosas, siendo heridos, siendo afectados en nuestros hogares y en nuestras vidas personalmente, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo maravilloso que Dios nos regala, que nos da la oportunidad de ser representantes, de embajadores de Él, de llevar buenas noticias y de edificar realmente a los que están dispuestos a ser discípulos, a ser verdaderos hijos de Dios. Para eso Dios en este tiempo nos está hablando y poniéndonos delante de su iglesia, de su pueblo, para edificarlo en el ámbito de sanidad y restauración. Pero también otro ámbito, pastor, tener una visión clara, ¿no? Hay visiones de hombres y hay visiones que Dios establece a su pueblo. Hay visión y hay una sola, que debe de ser escritural, basado en la palabra, no en una denominación humana, en una religión, sino en lo que realmente, bíblicamente, ver lo que Él ve. Eso es visión, ver lo que Dios ve, establecerlo en la tierra. Ahora, que dentro de la visión hay misiones, cada uno debe de saber qué misión tiene dentro de la visión de Dios. Para eso Dios constituyó a los oficios, a los pastores, para ordenar el cuerpo de Cristo, posicionar a cada uno de acuerdo a su llamado y enviarlo a cumplir ese llamado. Por eso estamos en un tiempo realmente donde está siendo formada la amada de Dios, el pueblo de Jesucristo, preparándose para la venida del Señor y preparándose para hacer una obra muy grande aquí en la tierra. No solamente que siempre nos enseñaron en el comienzo de la película y el final, ¿no? Hay un desarrollo, ¿no? Y para ese desarrollo tenemos que descubrirlo. Por eso estamos en este tiempo que Dios nos regala para poder edificar realmente a su amada, pastor. Sí, es un tiempo de poder ubicarnos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de misión pensamos en gente que viene o gente que se va a otro lugar. Pero la misión comienza en casa, comienza en nuestro barrio, comienza en nuestra ciudad. Amén. Esa es la primera misión que Dios nos dio. Si bien Él dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, hablaba del mundo, pero comenzó en la propia ciudad, allí donde estaban los primeros cristianos, y nosotros también tenemos que trabajar en nuestros barrios. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos ahí en el barrio nuestra casa donde nos estamos reuniendo, en calle Rivas 442. Tenemos vecinos y por las tardes, en este tiempo de verano, conversamos mucho y mechamos temas de cristianos, porque ellos también tienen necesidad y preguntan, y es ahí donde está nuestra misión de poder compartirle lo que Dios ha hecho. Y es un lindo tiempo porque Dios nos da para que nosotros podamos dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos lo que Dios nos ha dado, es ahí cuando las personas tienen inquietud,
nosotros podemos contestar, nosotros podemos exponer la voluntad de Dios, y es ahí cuando las personas ven realmente el propósito de Dios para sus vidas, que no estamos por estar en esta tierra. Yo recuerdo un tío que siempre decía, le preguntaban, ¿sos cristiano? Y sí, no voy a ser un perro. Asociaba el creer en Dios, el ser cristiano, con criatura de Dios, y hay una gran diferencia. Criatura somos todos, también los animales son criaturas de Dios, pero cristianos son aquellos que han creído en Cristo y que quieren vivir de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, poniendo en obra la visión y la misión. Hay que ponerla en obra. Sí, amén, amén. Y lo importante es saber, como iglesia, como pueblo, la visión. ¿Qué es lo que nuestra encomienda como hijos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Estoy hablando ahora referentemente a su iglesia, porque cuando uno sabe qué es lo que quiere Dios y la prioridad de Dios sea mi prioridad, es ejecutar lo que escucho en el cielo, ejecutarlo aquí en la tierra. Entonces, si esa es mi prioridad, la visión realmente va a tener un cumplimiento, porque primeramente la prioridad es de Dios, entonces tiene que ser mi prioridad. Entonces la prioridad tiene que ser del pueblo de Dios, la visión de Dios, tiene que ser de la iglesia de Jesucristo, la prioridad, la visión. Entonces de esa manera, como tú decías, hay misiones, cada uno sabiendo cuál es la función que tiene dentro del cuerpo de Cristo, uno fluirá. Conforme al llamado, conforme al propósito, uno va a empezar a hacer cosas delante de Dios sabiendo a dónde vamos como iglesia. Porque muchas veces como iglesia simplemente podemos tratar a una persona en un área específica de que salga de la droga, del alcohol, y después dejarlo en la iglesia siendo espectador, expectante de adorar, de recibir una palabra, y se va tan tranquilo a su casa. Pero la idea de Dios es que esa persona pueda desarrollarse, crecer, poder descubrir para qué Dios lo llamó y poder prepararse para lo que Dios lo llamó y ser enviado. Eso es una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia donde era llamado, Cristo hizo con los 12, el apóstol Pablo hizo en el libro de los Hechos 60, 70 años después de Cristo. Ya resucitado, el apóstol Pablo siguió ese legado, continuó donde empezó la iglesia de Jesucristo realmente a fluir de una manera poderosa. Entonces, ¿qué hacía? Estaban con el apóstol, con el hombre de Dios, con el pastor, preparándolos, capacitándolos y enviándolos a cumplir su llamado. No solamente estar en una silla, escuchar una palabra un fin de semana, sino que en 3 semanas, que es tan importante, ¿no, pastor? El discipulado. ¿Por qué? Porque no basta tu llamado cumplirlo con que vengas un día al culto de reunión de fin de semana que suele hacer, sino que estés entre semana preparándote, ejercitándote, estando cada día sabiendo que debes de ser preparado. Por poner un ejemplo, pastor, aquel que quiere ser electricista se preparará para ser electricista. De la misma manera, si tú tienes un llamado de ser evangelista, por poner un ejemplo, tendrás que prepararte para ser evangelista, ¿sí o no? Por eso mucha gente quiere llamados cumplir o quiere hacer cosas para Dios, pero no quiere los procesos, no quiere la preparación. Por eso es tan importante poder prepararnos. ¿Por qué? Porque el margen de error debe de ser el mínimo. No podemos experimentar con la gente, no podemos jugar con el tiempo de la gente. Hay hogares, hay familia, por eso se ha hecho tanto daño el cuerpo de Cristo, ¿no? Gente sin preparación, gente sin envío, sin llamado, gente que no ha sido paternizado. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Hoy en día vemos que cualquiera se levanta, cualquiera dice, es que Dios me dijo, y ya el otro día ya son pastores o son evangelistas o son apóstoles, pastores, etcétera, etcétera. Entonces creemos que Dios está restaurando esas áreas, ¿no? Hay que tener temor porque está en juego la grey de Dios y está en juego muchas vidas que realmente necesitan de Dios. Por eso no podemos jugar al cristianito, ¿no? Tenemos que ser lo máximo excelente a la hora de preparar a los que están llamando Dios. Por eso como un día Dios nos llamó, nos preparó,
nos capacitó y nos envió en el tiempo correcto con Él, ¿sí? Entonces creemos que cada uno ese proceso no tiene que ser adulterado, pastor. No, es importantísimo. En el caso nuestro, el año pasado y 2 años atrás, vino su esposa, la profeta de la casa, y ella estuvo como punta de lanza, pudiendo traer la palabra, la visión, traerla realmente a la casa Hijas acá en Uruguay, y ahora está usted como apóstol, como maestro, y esto es importante, porque es el cuerpo de Cristo moviéndose. Yo pensaba mientras usted hablaba aquel pasaje de la Biblia cuando quisieron liberar a una persona y lo hacían en el nombre de, y no en su capacitación. Ellos hablaban en nombre de otro que sí estaba capacitado, pero ellos no estaban capacitados y sufrieron vergüenza, sufrieron la verdad de acuerdo a sus actos, sufrieron su pago, como así decirlo. Pero cuando nosotros somos ministrados, somos enseñados, podemos compartir a otros. Y no es vanagloria, sino al contrario. Como decía al principio, más bienaventurado es dar que recibir. De lo que recibimos podemos contar a otro, podemos ser luz para los demás. A eso fuimos llamados y a eso está nuestra misión, de poder sembrarles a otro lo que fue sembrado en nosotros, poder compartirles a otro, hablarle lo que Dios hizo en nosotros, que Dios lo puede hacer también, porque la Biblia lo dice, aún mayores cosas que la que hizo Jesús harán los discípulos. ¿Por qué? Porque Él está en el propósito del Padre, Él está cumpliendo con la tarea que el Padre le ha encomendado. Ahí está la bendición. Jesús dijo que seríamos conocidos cuando seamos uno, como Jesús y el Padre. Cuando nosotros tenemos la unidad y tenemos la enseñanza y tenemos el respaldo de Dios, ahí la gente deseará tener la bendición y la enseñanza de Dios. Esta es la iglesia funcionando como Dios quiere, como la Biblia lo aconseja. Amén, amén. Me hacías recordar un pasaje bíblico que está en 1 Corintios, cuando habla de que hubieron gente que tenía don, que tenía llamado, que tenía Dios, eran instrumentos poderosos en Dios, pero dice el apóstol Pablo que se había enterado que había disensiones y pleitos y contienda entre vosotros. Entonces, hay gente que realmente ha sido usada por Dios, que es un instrumento poderoso en Dios, pero no han querido el proceso de preparación y capacitación. Entonces el apóstol Pablo se refería a una iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, donde había un pueblo donde tenía dones, Dios los usaba, tenían realmente capacidades dadas por Dios, pero había envidia, había celo, había contienda. ¿De qué te vale, no? Ser usado por Dios en sanidad, en milagros, señales, en liberación, y tener envidia, celo, contienda, pleito. Entonces el apóstol Pablo corrigiendo: ustedes, teniendo que ya ser maestros, todavía tienen que son niños, enseñándoles los primeros rudimentos, las enseñanzas básicas del Evangelio. Entonces no se trata aquí de la cantidad de años que tengas, sino de tu llamado sea preparado, formado y capacitado y enviado en su tiempo, que el tiempo no lo estipulan los hombres, sino Dios. Qué temor no hay que tener, ¿no? Y podemos, en el siguiente paso que va a venir una alabanza, podemos hablar de ese tema tan interesante, ¿no? Porque es un tema donde realmente sabemos que tenemos un llamado, pero a veces nosotros, por querer saltar los procesos de Dios, queremos autoproclamarnos, autoenviarnos. Ahí está, que cuando realmente uno ama a Dios y conoce a Dios, tiene que estar atento a la voz de Dios cuando te dice: ahora tu tiempo está llegado. Por eso es muy importante esperar en los tiempos con Dios, saber que hay hombres y mujeres de Dios que realmente Dios ha puesto como oficios, como llamados, como ministerios, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo habla en Efesios 4, 10, 11 en adelante. ¿Para qué? Para que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de doctrina, sino que cada uno realmente podamos estar unidos en la coyuntura,
crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios y en el amor, porque sin amor podemos tener los máximos ministerios, el máximo don, pero si no tenemos el amor de Dios, de nada sirve, dice la palabra. Entonces, qué importante es conocer primero el amor de Cristo. Primero conocer a Dios, amar a Dios. ¿Para qué? Sabiendo que la obra no es de ningún hombre, sino es de Dios. Qué lástima cuántos ministros y cuántas personas, ¿no, pastor? En los años, en este caso personalmente de experiencia, he visto cuántos ministros mezclan sus cosas personales con las de Dios. Mezclan sus ambiciones personales con las de Dios. Y la obra es de Dios. No podemos mezclar cosas personales o cosas que realmente afecten la obra de Dios. Entonces tenemos que ser sinceros, íntegros, delante de Dios y delante de los hombres, porque a los hombres hasta un margen de tiempo se puede engañar, pero Dios saca todo lo oculto a la luz. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de pasar. Entonces siempre Dios en su tiempo se va a ver el fruto, en su tiempo se va a ver lo auténtico. Aquí no es como comenzamos, sino como quien bien termine, quien corre bien la carrera. Hay muchos que comienzan como tortuga y hay otros que comienzan como liebre, pero en este caso de la historia, aquella que la conoce, el que ganó la carrera fue la tortuga y no la liebre. Por eso no es el que la corre la carrera, sino el que la sabe correr la carrera. Así que hay que saber correr esta carrera, saber que hay un comienzo, saber que hay un desarrollo y saber que hay un final, saber que tenemos que hacer las cosas de una manera correcta, porque tarde o temprano, si no hacemos las cosas correctas, si Dios dice la palabra, no edificare, en vano trabajan los que edifican. Y es una verdad muy grande esa, porque a veces el hombre siempre tiene buenas intenciones, pero a veces no vale para el reino las buenas intenciones, sino hacer las cosas como Dios quiere, ¿no, pastor? Sí, este tema ha sido muy amplio y hemos hablado de distintos términos que no son términos cristianos, son términos que Dios quiere que el ser humano esté aprendiendo, esté indagando en la Biblia, y Dios le va a dar la gracia, le va a dar la posibilidad de entender estos temas. No son temas solamente para iglesia, no. Se deben hablar en la iglesia, pero es muy importante para tu vida que puedas conocer que no estás por casualidad en esta tierra. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te ama y te quiere mostrar su voluntad, te quiere capacitar para que el día de mañana tú puedas formar parte del cuerpo de Cristo que avanza y que va de victoria en victoria. Quisiéramos compartir un tema musical y después tenemos la conclusión de este programa, que ha sido un poco distinto, pero es importante establecer la casa, establecer lo que Dios quiere para este tiempo. Amén. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí. Sé un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo, quiero ser en tus manos de
Buenas tardes, sí, seguimos con este tema tan interesante, sí, que estamos edificando en este tiempo, sí, como ministros de Dios, amén. Y es muy importante poder nosotros entender de que Dios quiere una iglesia sana, una iglesia libre, restaurada, sí. Y estamos en ese tiempo tan importante donde la iglesia tiene que ser sanada, libertada, restaurada, para enfocarse en su llamado, ¿no? Porque una persona herida, una persona que no tiene perdón, dice la palabra, perdonad como vuestro Padre que está en los cielos ha perdonado. Si no perdonáis, vuestros pecados no son perdonados. Entonces no podemos ser hipócritas, tenemos que realmente ser sanados de adentro y nuestra liberación se va a manifestar por fuera. Entonces yo por fuera puedo expresar perdón, pero por dentro a Dios no lo voy a engañar. Entonces estamos en un tiempo que Dios no va a ser engañado y burlado, siempre lo ha dicho y su palabra lo dice, por eso tenemos que enfocarnos en la sanidad. Pero en otro tema tan importante, porque estamos concluyendo con este tema, es muy importante saber de que también tenemos que ser enfocados, que tenemos un llamado, que tenemos que ser edificados en nuestro llamado y ser entendidos en los tiempos, pastor, ¿no? Qué importante es saber que hay un tiempo donde realmente pongo como ejemplo en 1 Samuel 16, ¿no? Donde David fue ungido como rey, ¿no? Que iba a ser rey de Israel, ¿sí? Pero sabemos que la historia, aquellos que conocen y leen Biblia, realmente el rey de Israel en ese momento era Saúl, ¿sí? Entonces tuvo un tiempo prudencial donde esperó realmente el rey David el tiempo en Dios. Y eso es muy importante, pastor, que quería hablar brevemente. Claro, él fue ungido siendo un jovencito, pero esperó todo el tiempo, incluso tuvo la oportunidad un par de veces en distintas situaciones de tocar al rey en ese momento, pero él entendió que no era él el que tenía que sacarlo, era Dios que lo iba a sacar y lo iba a poner a él. Y esto es muy, muy importante, entender los tiempos. Amén, amén. Por eso que es importante que hay muchos Saúles hoy en día, ¿no? Que no han entendido que Dios está levantando una nueva generación, que está está dejando y marcando un legado. Entonces, qué importante es saber de que esperó un tiempo prudencial y creo que aproximadamente a los 30 y poco de años, David dijo, ahora es mi tiempo, y fue ungido nuevamente como rey de Israel. Y aún así, como tú decías, pastor, no levantó la mano contra el ungido de Dios, aún sabiendo que estaba fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito. David no dijo, este hombre está endemoniado, este hombre ya Dios no está, ahora ocupo yo el lugar que me corresponde. No, él esperó en la voz de Dios. Por eso hay un tiempo donde realmente Dios, hay que escuchar la voz de Dios y no querer pasar por encima del hombre. Por eso hay mucha gente que tiene sus afanes personales, se da cuenta que no podemos mezclar lo que Dios dice con nuestro afán personal. Entonces nuestro afán personal es, ya no está endemoniado, no, Dios no está. Dios me dijo que iba a ser rey de Israel. Entonces ahora yo soy rey. No, esperó la voz de Dios y le dijo, ahora es tu tiempo. Qué tremendo, ¿no? Son pequeños detalles Amén. Que son muy importantes para el futuro. Esto fue importante para el futuro reinado de David. Amén. Y todos estos temas son muy lindos, lo vamos a seguir compartiendo en otros programas, pero hoy quisimos establecer esto que es muy importante. Nosotros nos mudamos para casa y en este tiempo más tranquilo, más íntimo en nuestra casa, estamos posicionando la casa. Te queremos invitar los días martes a la hora 20, tenemos estos talleres abiertos, y los días viernes a la hora 20, toda la familia se puede reunir porque tenemos la reunión del culto general donde Dios se manifiesta y Dios obra. Que Dios te bendiga, te esperamos en Rivas 442, entre Casinoni y 19 a mano izquierda. Allí te esperamos. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos.